Tenemos ya nosotros chequeados los documentos de identidad de ambas jóvenes con la base de datos de documentos de identidad de la República Argentina. En efecto, también nuestro colega Andrés Colmán del diario Última Hora publicó en sus redes sociales, además de esta publicación del territorio de Misiones, Esto es parte los de lo que datos de decía, las niñas. Sí, Roberto Mac decía, 2 chicas con nacionalidad argentina tendrían domicilio en Puerto Rico, murieron acribilladas en un supuesto enfrentamiento con el EPP, y ya habla un poco ya de lo que fue el operativo de las Fuerzas Tareas Conjuntas. Pero acá lo importante es hablar con él y ver sobre todo los documentos que hablan de que efectivamente están registradas ahí. Ante esta situación tiene doble obligación el gobierno de contar efectivamente qué es lo que pasó, cómo pasó y por qué ellas fueron Puerto acribilladas. Rico, Posadas, Argentina. Puerto Rico, Misiones, digo bien. Sí. Y también Andrés Colmán publica en sus redes sociales documentos proveídos por familiares, dan identidad y edad de las niñas fallecidas en campamento del EPP. Lilian Mariana Villalba, nacida el 29 de octubre del 2008, 11 años. María Carmen Villalba, nacida el 5 de febrero de 2009, 11 años. Las niñas vivían en Puerto Rico, Misiones, Argentina, no lejos de Encarnación, con la abuela Mariana de Jesús Ayala de Villalba, según los datos recabados. De acuerdo a lo que dice también nuestro colega Andrés Colmán del diario Última Hora, estaban temporalmente en la zona de campamento del EPP. Y acá están los documentos justamente. Los vamos a mostrar porque hay un interés legítimo de llegar a la verdad y saber quiénes son las menores abatidas. Por eso vamos a mostrar estas imágenes. El número de documento de Argentina, el DNI, es 50.113.110 del año 2009, nacida en el 2009, sexo femenino, apellido Villalba, nombre María Carmen, nacionalidad argentina, nacida el 5 de febrero de 2009. El domicilio, la calle no tiene datos, la zona es Puerto Rico, Libertador, General San Martín, Misiones, Argentina. Y este es el otro documento. Sí, DNI 5011-3108, clase, dice 2008, femenino, apellido Villalba, Lilian Mariana. Argentina, el 29 de octubre también del 2008, en este caso, el mismo día se sacaron los documentos. Sí. El domicilio calle 0, dice Puerto Rico, que es un distrito ahí, Libertador, General San Martín, Misiones. Sí. Es un distrito de Misiones en este caso. Hay alguna información también que corre desde la presidencia que dicen que algunos de los datos que están acá no son certeros también. Hay que ver hasta qué punto es un documento con contenido falso o realmente contenido real. Ambas fueron inscriptas el mismo día, tienen solamente 2 números de diferencia en la correlación, digamos los números correlativos. Lilian es 108 la terminación del número de DNI de María Carmen es 110. De acuerdo a lo que dicen nuestros colegas, ellas habrían estado viviendo con la abuela en esta zona de Misiones, Argentina, muy cerca de Encarnación, y también plantea a los parientes que aparentemente estaban temporalmente en los campamentos del EPP, aunque la versión que ayer daban en conferencia de prensa las autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta es que tenían entrenamiento militar y que estaban allí desde prácticamente muy niñas. Bueno, 11 años es la edad confirmada de acuerdo a la base de datos de la documentación oficial de la República Argentina, ambas con 11 años. Sí, pero hay que recalcar también, Fito, lo siguiente, no hay informe oficial todavía, desde antes de ayer, de tardecita, que fuerzas de seguridad aquí solicitaron esto que nosotros tenemos en pantalla oficialmente a la Argentina, a ese sitio, y hasta ahora no hay novedades para el gobierno. Yo esta mañana hice un último chequeo con representantes de este gobierno y me decían que todavía no tenían, sí tenían estos datos, pero no tenían oficialmente el informe que deberían tener de ese gobierno. Así que, ¿qué hará la Cancillería con ese informe una vez que lo tenga también? Cancillería Argentina, digo. Bueno, lo confirmado hasta el momento es que sí estaban inscriptas en la República Argentina, que sí, de acuerdo a estos datos, tendrían 11 años de edad, ambas menores abatidas, con meses de diferencia.
y que estaban viviendo, por lo menos tenían su domicilio registrado en la zona de Puerto Rico, Misiones, Argentina. A partir de allí, por supuesto, se va a tener que confirmar toda esta información por parte de las autoridades nacionales, como vos decías, con autoridades argentinas. Pero estos datos están chequeados con la base de datos de DNI, lo que sería nuestra cédula de identidad de Argentina. 2 números de diferencia nada más fueron inscriptas en la misma fecha. Ambas fueron inscriptas con la fecha de nacimiento que da el cálculo de que tendrían 11 años de edad. ¿Figuran las dos Villalba? Las dos con Sí, apellido las Villalba. dos Porque apellido ayer Villalba. habló con Marx, con el colega argentino, la tía de ellos, Genoveva, decía que una es la hija de Magna, de 11 años, y la otra de Liliana, de 12. Entonces, las dos tienen el apellido de Villalba, Sí. Tiene que ver con el parentesco que existe entre ellos, Osvaldo Podrían Villalba. ser primas, sí. No, de que son primas, al menos la señora Genoveva Oviedo dice que son primas, pero se criaron como hermanas, pero hermanas no son. ¿Verdad? Pero me llama la atención nomás que tienen el mismo apellido en ambos documentos. Sí, podemos ¿verdad? volver a mostrar los documentos, Sí. a ver de vuelta los documentos para... Genoveva Oviedo es la que decía, la hermana del Alcides Sí. Oviedo, habló con la gente también de Ahí está. territorio. María Carmen Villalba, del 5 de febrero del 2009, con DNI 50.113.110. Y el otro documento es el de Lilian Mariana Villalba, con DNI 50.113.108, nacida el 29 de octubre del 2008. Cumpliría 12 años. La mayor es ella. Sí, cumpliría 12 años en 2 meses más. Sí, la mayor. Sí. Lo que De decía- acuerdo a los datos de la base de documentos de Argentina. Sí. Eso chequeamos. Bueno, está ya en contacto con nosotros Roberto Mac, del periódico El Territorio de Misiones. Roberto, buen día. Estamos acá con Patricia Vargas. ¿Podés darnos más datos sobre la identidad de estas dos menores que fueron abatidas por las fuerzas de tarea conjunta aquí en Concepción, por favor? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, estamos trabajando desde ayer al mediodía. Apenas tuvimos la información que salió en la prensa paraguaya de que eran argentinas las niñas, y pudimos avanzar rápidamente porque nos pusimos en contacto con la tía política de las pequeñas, Genoveva Oviedo Brites, y nos confirmó y nos dio la información que necesitábamos para saber que las nenas tienen documento argentino y residirían en el sentido, porque me falta una fuente más para comprobar, tengo 2 fuentes ya comprobadas, me faltaría una tercera para tener certeza, en la localidad de Puerto Rico, que queda más o menos a 150 kilómetros de Posadas. Bueno, ustedes llegaron a chequear esto también con algún familiar de ellas en Posadas. Allí nos decían, de acuerdo a la información que también ustedes publicaban, que ellas vivían con la abuela. Exactamente, ellos vivían con la abuela en la localidad de Puerto Rico. Incluso estamos trabajando ahora para ubicar la escuela. Estarían escolarizadas en Puerto Rico. Lo que me explicaban ayer es que por la misma situación de los padres de las menores, ellas vivían, voy a usar las textuales palabras, de un lado al otro, me dice la familia. Y eran protegidas y cuidadas por las tías y la abuela. La abuela es la que tenía como más tiempo con ellas, y las tías se iban turnando para cuidarlas. Las tías están las tías directas, digamos, de sangre, Sí. de las nenas, y también la tía política, así lo entiendo, la misma Genoveva Oviedo. Ahora, Marx, ¿ustedes llegaron a tener información de que algún primo o hermano de estas menores también está registrado ahí en Argentina? Es probable, estamos buscando, lo que necesitábamos era el DNI anoche, yo ahora ya lo tengo fotografías justamente en el teléfono, y con esos números sí voy a buscar ya en los registros de la provincia. Ayer teníamos una dificultad, en realidad anoche, la dificultad de que por ser ciudadanas argentinas, ya interviene Cancillería y Nación en este caso. Las chicas, por nuestro sistema están registradas en el registro provincial de las personas, pero el trámite de acceder a su documentación ya es a nivel nacional.
sea, la comunicación va a ser entre países a partir de ayer Claro. mismo, seguramente, entre Cancillería de Paraguay y Cancillería Argentina. Roberto, cuando las tías te dicen, iban de un lado al otro por la situación de los padres de ellas, de un lado al otro, ¿significa de Argentina a Paraguay? Exactamente, exactamente. Ellos tienen familia, por lo que pudimos averiguar, en Capital Mesa. Capital Mesa, como ustedes, bueno, ustedes son conocedores de la zona, es una localidad que está frente a la costa argentina de Misiones. Y a nosotros acá nos separa, o nos une, depende cómo querramos mirarlo, el río Paraná. Y el río Paraná en algunos lugares tendrá como mucho 800, 600 metros en el Alto Paraná, que es la parte de donde estamos hablando. Estamos hablando de una zona de 100 a 150 kilómetros de Posadas, hacia arriba, digamos, hacia el norte, donde el río está en su cauce normal y es muy frecuente, porque ayer justamente hablaba con autoridades de la provincia y cuando avanzábamos sobre esto decíamos, bueno, la única posibilidad es que estén pasando por pasos ilegales porque no tenemos registro de las salidas y los ingresos. Es muy normal en el norte de la provincia, y esto pasa, digamos, tanto con Paraguay como con Brasil. Somos una provincia que tiene 100 kilómetros de ancho. El tráfico de gente de un lado al otro es muy normal. ¿Pero por qué, digamos? Y más en este caso puntualmente, porque hay familias de un lado y del otro lado del río, en este caso en Misiones, Argentina, y en Paraguay. Lo que me decía esta autoridad de la provincia es, mirá, no solamente estamos con la cuestión del tránsito ilegal de personas en la pandemia, me dice, o sea, tenemos otro problema ahí, y es verdad. Lo que yo entendí, y así lo di, digamos, es que ellas vivían cruzando de un lado al otro del país, es decir, tanto de Paraguay a la Argentina, por la situación, digamos, de los padres. Ahora, y ella... Una forma de sí, protección, digamos. Claro. ¿Y te llega a dar algún dato respecto a si ellas estaban ya hace un tiempo en el país, si habían estado ya en los campamentos del EPP antes? A mí la frase que me impresionó mucho fue cuando, casi llorando, una de las tías me dice, son buenas nenas, están escolarizadas, están acostumbradas a vivir una vida normal, razonable, no tienen experiencia en el monte. Fueron a ese lugar para ver a sus padres por un cumpleaños, que hacía tiempo que no las veían. Me dice, y cuando llega la policía, a los sumo habrán corrido 10 metros, dice, porque no tenía experiencia de monte. Digamos, y a mí me llegó eso porque en Misiones es una zona de montes, no tenemos muchos montes. Yo me he criado en el interior de la provincia y sé lo que es el monte. O sea, en el monte no se puede correr, digamos. Ahora, la Marx, misma dificultad que hay de árboles. Sí. Sí, totalmente. Ahora, ¿tenés información de quiénes figuran como los padres en este registro? Porque pasábamos acá el registro, pero no figura quiénes inscribieron a las niñas, porque ambas tienen apellido Villalba y la propia pariente te decía que ambas son primas. No sé si es una cuestión de coincidencia o por el parentesco o... Yo lo que tengo entendido, la mayor sería en este caso, que ahora digo, tengo los nombres del teléfono, es hija de Magna Mesa. Liliana. Un Villalba. Liliana, la de 12 Liliana, años, exacto. sería hija de Magna. Exactamente. Y Aurorita es hija de Liliana Villalba. Ahí está. Entiendo. No sé cómo es el vínculo con los padres, pero ellas son primas, serían primas hermanas, serían. Sí. Tengo entendido que tiene el padre, la familia del padre en común, digamos, entre Magna Mesa y Liliana Villalba. Lo que me decía la familia es que ellas se criaron como hermanas, repito, digamos, por la situación son, digamos, para mí es importante esto porque es la coyuntura, digamos, de estar viviendo de un lado al otro, y cuando me dicen como hermanas, yo lo entiendo en el sentido de que la coyuntura las une mucho y las hace criar juntas, digamos, a vivir juntas. Cuando te decía que estaban escolarizadas, ¿hay algún registro que ustedes estén buscando de que ellas estén inscritas en escuelas allí en Misiones? Exactamente. Lo que me pidieron anoche eran los DNI, que los acaban de llegar, así que estoy en el trámite con ustedes y termino y los voy a buscar. Marx, ¿y hay alguna información, por lo menos extraoficial, ya
de algún tipo de queja o por lo menos inicialmente un pedido de informe de la Cancillería Argentina? Yo estuve en contacto desde ayer con autoridades nacionales. Ellos se estaban informando de la cuestión y estaban esperando una requisitoria del gobierno paraguayo que había solicitado, tengo entendido, pedido de informe para establecer la identidad de las menores. Lo normal en nuestro país, no tengo certeza porque no estoy en el gobierno, pero lo normal en este país es que el país intervenga, pida informe y de la forma que sea, que se proceda, digamos, a nivel Cancillería, pida informe porque son ciudadanas argentinas. Roberto, entonces va a ser difícil seguramente obtener registros de entrada y salida del país de ambas menores, porque si lo hacían cruzando el río, que es una cuestión prácticamente normal en la zona, va a ser un poco complicado. Exactamente. Yo tengo en este momento, por lo que hablé ayer, un 80% de certeza de que no hay registro. No hay registro de entradas y salidas. Y es muy entendible, digamos. O sea, si las familias que las protegían se movían y se cuidaban de una forma que se sentían perseguidos, lo normal, digamos, es no dejar registros. Ahora también se puede presumir también, Max, que estas niñas, en este caso, estaban ya hace poco más de 6 meses, o 5 por lo menos, atendiendo al cierre de frontera aquí con Paraguay, ¿verdad? O sea, ¿de qué otra forma pudieron haber ingresado? No, es que a ver, el cierre de frontera, esto hay que decirlo y discúlpame que voy a ser crudo, digamos. Sí, sí. El cierre de frontera es el cierre formal de las fronteras donde están establecidas aduanas y migraciones. En el caso nuestro de Posadas es el puente internacional. Después la frontera es con una canoa, si usted viene mañana, claro, pasamos por otro lado. Es decir, el uso de una cosa son las normas y las leyes y otra cosa es el uso que la gente hace de la frontera. A 1000 metros de un puesto de gendarmería se puede entrar, pasan canoas. O sea, como prueba de esto le voy a decir lo siguiente: el contrabando de cigarrillo siguió funcionando normalmente en plena pandemia y viene de Paraguay, digamos. Roberto, te agradecemos mucho por los datos que nos estás brindando. Querríamos pedir, por favor, si podés reiterarnos el dato que te habían dado de quiénes serían las madres de estas niñas. La mayor, en este caso, sería hija de Magna Mesa y la otra, hija de Liliana Villalba. Serían primas. En el DNI que yo tengo, que he conseguido, las dos figuran como el apellido Villalba. Claro. Eso me hace presumir que tendrían padres familiares, digamos. Los padres serían Villalbas. Pero a vos la señora Genoveva Oviedo, que es hermana de Alcides Oviedo, otro miembro del EPP, te decía efectivamente que la mayor era hija de Magna y la otra de Lilian, porque acá ayer se habló mucho de otras personas que serían los padres, pero hoy confirmas eso a través de la conversación que tuviste con la hermana de Alcides Oviedo. Exactamente. Así es, positivo, así es. Bueno, Roberto, queremos pedirte un poquito más de tiempo porque justamente estamos haciendo el duplex con Telefuturo, que está tomando los datos que vos nos estás pasando. Entonces nos decías que la tía te planteaba en un momento que eran niñas escolarizadas, que no tenían entrenamiento y que no pudieron haber resistido ningún tipo de ataque en un momento de intercambio de fuego. Lo voy a repetir en secuencia la conversación, digamos. Correcto. Eran niñas escolarizadas, muy queridas, muy queridas y cuidadas por todas las tías y la abuela que eran el círculo que la estaban criando, vivían una vida normal, dice, y que hacía tiempo que no veían a sus padres, y ella entiende, esto sí fue una interpretación, que habían viajado a participar de un cumpleaños con uno de sus padres, no sé quién, digamos, y que ella entiende de que las niñas estaban ahí por esa coyuntura, por esa circunstancia, y aparece el ejército. Ella fue un poco más allá, digamos, y dice, las nenas no sabían andar en el monte, eran chicas de comunidad, digamos, Puerto Rico es una ciudad mediana en nuestra provincia, y ella entiende de que, ella me lo dijo crudamente, las nenas no saben andar en el monte, no pudieron escaparse, y para la tía, las nenas fueron asesinadas
y después vestidas con el uniforme. Yo me quedé con ese dato y cuando después consigo las fotos de las nenas, de los cadáveres, digo, lamentablemente, me llamó la atención y me sigue llamando la atención de que los trajes no tienen indicios de sangre, la vestimenta me refiero. Y eso que la mayor, según la autopsia del forense, tiene 6 impactos de bala, entendamos que son impactos de fusil, o sea, son balas de gran potencia, hacen mucho daño. Y la menor tiene un impacto en el abdomen y otro en el cuello, según la autopsia, y sí se ve sangre en el cuello del cuerpo de la menor. Y particularmente también, y extrañamente también, y nada más insisto en esto, que me llama la atención a mí, que no soy perito, tampoco se ve sangre en la ropa. Ahora, Roberto, para recalcar entonces, hasta este momento no hay un pedido de informe oficial de Argentina a Paraguay a través de Cancillería, pero según entendés, esto efectivamente podría darse en cualquier momento, inclusive en el transcurso de hoy, algún tipo de pedido de informe e inclusive hasta un reclamo. Exactamente. Esto es hay que, una vez me lo explicaron, digamos, o sea, Cancillería y estas situaciones, por ser relaciones entre países, no se manejan con los tiempos nuestros, digamos, por ahí nosotros estamos más acostumbrados a más celeridad. Lo que se hace acá es se respeta el protocolo de relaciones entre países. Lo que me decían ayer es, si llega un pedido, porque ayer lo que estaba esperando era la confirmación de identidad de parte del gobierno paraguayo, y yo había leído en la prensa de Paraguay que estaban buscando identidad en Brasil y Bolivia, perdón, Argentina y Bolivia. Si llegaba eso, iba a ser una respuesta inmediata. Lo que hay hoy, digamos, hoy viernes, además, es el conocimiento por la prensa, por lo que se ha informado en Argentina, de la situación. Yo ayer estuve en contacto con autoridades nacionales y ellos se estaban informando del tema. Supongo que en el día o en las próximas horas saldrá. E insisto en esto, los tiempos de Cancillería son otros a los nuestros. Ahora, cuando decís que tenés 2 fuentes chequeadas, ¿es sobre la identidad de las niñas, sobre el domicilio de ellas, sobre que vivían con la abuela? ¿Es esa la información que ya tenés chequeada con 2 fuentes? Sobre el domicilio, sobre que vivían con la abuela y a la escuela a la que concurrían. ¿Tenés algún dato de hasta cuándo fueron a esa escuela? Me imagino que con la pandemia, con las clases que se suspendieron, claro, probablemente la última vez haya sido el año pasado o este año a inicios de las clases. Exactamente, eso es lo más probable. Lo más probable es eso y eso nos lleva ya en el terreno de las hipótesis, con lo que usted decía anteriormente, que no debe extrañar, digamos, que las chicas estén en Paraguay desde principio de enero o febrero. Ahora, la tía con quien hablaste, la señora Genoveva, ¿te habló de darle alguna cristiana sepultura como en algún momento ellos hablaban? Porque recordemos que las niñas, horas después del ataque, directamente ya fueron enterradas. ¿Ella te habló de esa situación, la tía, de que ellos pretendían pedir al Estado o al gobierno en este caso? Ella estaba muy sensible ayer, y lo que me llevó a decir sobre la cuestión de los cuerpos, sí, digamos que, bueno, me hablaba, entiendo yo, desde un lugar del amor, ¿no? Que sí querían recuperarlas, pero en la charla se impuso el sentimiento, digamos, de la indignación por el apuro en sepultar, digamos, los cadáveres de parte de las autoridades paraguayas, y ella lo entendía como una maniobra más, digamos, de ocultar lo que para ella claramente había sido un doble asesinato. Bueno, cuando están inscriptas en Argentina, cuando están escolarizadas en Argentina, me imagino que además tienen una serie de documentos, de acceso a programas sociales. Debe haber mucho registro de la vida de ambas menores en Argentina, en Posadas. Así es, digamos, a ver, hay 2 cosas que decir en ese sentido. Las leyes nuestras protegen mucho la identidad de los menores en ese sentido, digamos, en vida. Es difícil acceder, digamos. Pero en este caso, dada la circunstancia y el interés que tiene y las muertes de estas chicas, yo entiendo que deberían liberarse toda esa información que usted me está preguntando. Roberto, muchísimas gracias por atendernos. Realmente fue de mucha utilidad estos datos y entrevistas que hiciste para tener un panorama más completo. Muchas gracias.